bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Hemos estado revisando la palabra y hemos estado reiterando, insistiendo en que el plan de salvación de Dios para nosotros es un plan que tiene etapas muy claras y que en la medida que las entendamos más y más, pues podremos apropiarnos de la salvación que Dios trae con cada etapa, pero también nos prepara para poder compartir a otros que van a venir diciéndote cómo hago para caminar con Dios, cómo recibo esa salvación de Dios. Entonces, deseo que lo que estamos viendo no lo mires desde el punto de vista de, ya lo sé, sino con un corazón generoso, amplio, que piense de esta manera: voy a estar adquiriendo más elementos para poder transmitir esto a otros cuando llegue el día en que me pregunten, ¿cómo hago para caminar con Dios? ¿Cómo hago para recibir esa salvación de Dios? Entonces, anhelo que con ese corazón y con esa generosidad estemos escuchando y así no rechaces o no te indispongas para recibir lo que Dios puede traerte de mayor entendimiento. Ahora, indudablemente uno siente la necesidad de haberse preparado el día que está enseñándole a otra persona. Ese día es cuando usted mismo está chequeando qué tan bien preparado está, cuando estás compartiéndole a otra persona. Entonces, tanto el estar escuchando como el hacer es algo que les va a ir perfeccionando. El Espíritu va a estar dándoles y trayendo a memoria tantas cosas que Él ha puesto en sus corazones. Entonces, que Él pueda depositar aún más, creo que es válido y es importante. Entonces, con un corazón abierto para recibir. Hemos visto que para entender el plan de salvación de Dios, Él lo hace de una manera muy didáctica. Él es el verdadero maestro. Y Él lo hace a través de las festividades que Él ha establecido. Y cada festividad realmente lo que hace es mostrarnos una etapa en el plan de salvación del Señor. Entonces hemos visto que Dios muestra que hay 7 festividades en el año, que son las festividades de Él. O sea, Él quiere que los celebremos a Él y entendamos por qué le celebramos. La primera gran festividad es Pascua, ya en marzo, abril, y entonces allí entendemos lo que es el que Dios nos haya rescatado por precio mediante un cordero. O sea, Dios vino a juzgar al pueblo de Egipto, pero Dios es justo. O sea, Dios no puede juzgar a unos sí y a otros no. O sea, el pueblo de Israel era tan pecador como el pueblo egipcio. Simplemente que Dios en su juicio hirió y dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios, y Él debió haber dado muerte también a los primogénitos de los israelitas, solo que Él proveyó, ¿cierto?, un sustituto por los hijos primogénitos de los israelitas. Proveyó un cordero como un tipo de que Jesús era ese redentor, era aquel que se daba como precio para poder mantener con vida a los primogénitos de los israelitas. Entonces vemos que allí en Pascua aparece la figura de un cordero que toma el lugar, recibe el juicio que debían haber recibido los primogénitos de Israel, y vemos que a través de ese sacrificio, de esa fe en sacrificar ese cordero, ellos salen de Egipto. De manera que Pascua tiene que ver con esa salida a través de un cordero sustituto que redime. Y ellos salen, y vemos que salen al desierto. Ellos salen a un medio totalmente diferente y ajeno al que vivieron durante 430 años en Egipto. En el desierto no había ninguna de las comodidades, ni del confort, ni de las provisiones que ellos tuvieron en Egipto. Y Dios los saca al desierto para que lo conozcan a Él. Entonces, vimos que para que llegara la Pascua y Él los sacara, primero en el pueblo de Israel se dio una aflicción muy grande, al punto que ellos tuvieron que clamar desde lo profundo de su esclavitud, de su servidumbre a los egipcios, y que a través de ese clamor Dios oye
el clamor y responde al clamor de ellos sacándolos de Egipto, ¿no? Sacándolos de esa opresión en que estaban. Y veíamos que ese es un tipo de cómo Dios obra también con las personas hoy en día. O sea, el Padre permite que todo ese sistema de tinieblas que existe sobre el mundo oprima, aflija a las personas. Y en medio de esa aflicción, la gran mayoría clamamos al Señor, Él oye el clamor y entonces viene y nos rescata. Nos presenta a Jesús y entonces nos saca de esa situación de opresión, de angustia, de tribulación, de impotencia, de enfermedad, de quiebra para muchos, y nos saca a un ambiente totalmente distinto, al desierto. En ese desierto Dios quiere que lo conozcamos, Él quiere revelarse al ser humano. Y entonces, en ese desierto vemos que lo primero que sucede es que Él quiere sacar la amargura que hay en el corazón del ser humano. Acuérdense que ellos salen y tienen sed y lo lleva a unas aguas amargas, a las aguas de Mara. Y allí, ante esa amargura que ellos tienen, ¿y esa amargura qué es? Es la queja que tienen contra Dios. O sea, ¿dónde estaba Dios 430 años? ¿Por qué fuimos oprimidos? ¿Por qué tuvimos que vivir esclavos? ¿Por qué sufrimos tanto como sufrimos? Y ellos tienen tantos reclamos hacia Dios, y todos esos reclamos es lo que se llama la amargura, o más bien la raíz de amargura. Entonces, muchos de nosotros tenemos amargura hacia Dios o hacia otras personas. Y entonces Dios necesita que la amargura sea sanada en nosotros. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor le dijo a Moisés, pues, si el agua está amarga, corte ese árbol y tírelo a las aguas, y las aguas se endulzarán. Ese árbol es una tipología de cruz, es una tipología de la muerte de Cristo. Y entonces Dios nos hace entender, ya en el caso nuestro, que Jesús experimentó un terrible castigo sobre Él en lugar de nosotros por todo lo que habíamos hecho equivocado. Él fue herido, Él fue arado sus espaldas, se le daban 39 azotes a una persona que moría como maldita, de modo que Él tuvo 39 aradas sobre su espalda. Sabemos que a Él le arrancaron la barba, le golpearon la cara, lo insultaron, lo escupieron, lo desnudaron, todo eso, una muerte absolutamente cruenta. Fue el precio que nosotros debimos haber pagado por todo lo equívoco que hicimos. Y eso nos queda fácil aceptarlo. Cuando nos lo plantean así, decimos, wow, chévere, yo quiero eso, yo necesito eso. Yo necesito saber que soy libre, que wow, que llevo el precio de mi paz. Fue Él quien lo pagó, excelente, qué maravilla. Y entonces alabamos a Dios y vemos la grandeza de Dios. Pero hay otra cara que no vemos con claridad, y es que el Señor murió también y llevó el castigo por otros que nos hicieron daño. Entonces, muchas veces nosotros seguimos resentidos con el papá, seguimos resentidos con la mamá, seguimos resentidos con un cónyuge, seguimos absolutamente resentidos hacia personas que nos hicieron daño, nos causaron dolor, y nos queda muy difícil, pero es la única solución de salir de la amargura, es aceptando que todo el mal que me hicieron merecía un castigo, y ese castigo ya fue ejecutado. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. O sea, Jesús viene a decirnos, óyeme, yo no solo fui castigado por todo lo que hiciste mal, yo fui castigado igualmente por el mal que te hicieron otros. Y cuando empezamos a aceptar eso en nuestro corazón, entonces empezamos a ser libres ¿de qué? De la amargura, libres de ese resentimiento, libres de ese reclamo que tenemos hacia otros. ¿Y por qué me hizo eso? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué fue tan cruel? ¿Y por qué no pensó en mí? ¿Y por qué solo pensó en Él? ¿Y por qué tantas cosas que tenemos? Todos salimos de la opresión en la que veníamos con algo de amargura. Entonces la amargura, vimos en alguna oportunidad anterior, la amargura es, y en hebreo las palabras que hablan de ella, es la misma palabra de amapola, de opio. La amargura es como un opio. O sea, nos hemos vuelto adictos a estar reclamando, a estar quejándonos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con ellos. No, sí, yo me acuerdo que mi papá, él fue un hombre, mi mamá, mi hermano, sí, el marido que tuve, la esposa que tuve, me engañó. Y uno oye eso. Ustedes vieron en las cárceles cuando vimos testimonios, es eso.
todos estaban hablando lo que recibieron mal y el dolor que les causó un papá, un hermano, una madre, un cónyuge. Y uno dice, wow, esta gente está hablando del dolor que llevan, la amargura que llevan dentro de sí. Entonces, Dios nos rescata y lo primero que hace es, empieza a tratar, ¿qué? La amargura. La amargura. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura impedirá que sigamos recibiendo el poder de Dios, la gracia de Dios. La gracia es el poder de Dios que nos redime, nos salva, nos lleva a más. Y con amargura no podemos recibir la gracia de Dios, porque solo estamos viendo el daño, el mal que hicieron, etc. Entonces Dios, lo primero que trata cuando nos saca y se manifiesta es la amargura. Entonces nos presentan a Jesucristo, ¿cierto? Las personas que nos esté ayudando, que nos esté enseñando, deberá decirnos, bueno, aquí vamos a revisar ahora cómo estamos en tu corazón. ¿Quiénes te hicieron daño? Y entonces vamos a tratar. Y entonces la vida empieza a volverse dulce. Cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de opinar. Y bueno, ahí va el proceso de salvación. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace Dios, además de librarnos de la amargura? Dios hace que empecemos a comer un alimento nuevo, el maná. Y hemos dicho que el maná no es más que la revelación que Dios quiere darnos de Jesucristo. El maná es esa revelación que Dios da a cada quien. Y dijimos que esa revelación, ese maná que Dios da, está ligado a las necesidades físicas aquí sobre esta tierra. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene necesidades económicas, en medio de esa necesidad económica, Dios se revela. Y entonces viene la provisión, pero Dios lo que quiere que veas no es la provisión, sino que antes que la provisión pueda reconocer, Jesús es proveedor. Si te sanó de una enfermedad, no es solo decir, wow, fui sano, sino que ante todo, antes que eso pueda decir, Jesús es sanador. El Padre lo reveló a mi vida, hizo que yo experimentara a Jesús como sanador. Si ustedes se encuentran que el Señor ante una situación de relaciones difíciles viene y sana, arregla la relación, no se trata de ver solo que arregló la relación, sino verlo a Él y decir, Jesús definitivamente es conciliador. Yo pude ver al Señor conciliando en mi vida con fulano, con fulano. Entonces, Dios amarró la revelación de su Hijo a necesidades. O sea que cuando estamos en una necesidad, aquí sobre esta tierra, estamos en la condición óptima para que Dios nos revele algo, algún aspecto de su Hijo, Jesucristo. Amén. Y eso es fundamental, que tú tengas esas experiencias en las que el Señor se ha revelado a tu vida. Porque en el fondo, ese viene a ser tu tesoro. Ese conocimiento, esa realidad de Cristo en ti, es tu gloria. La gloria del ser humano consiste en conocer y entender a Dios. Entonces, saber, wow, cada vez que el Señor se revela a mi vida, supliendo algo, haciendo algo, oye, esa es mi gloria. Tu gloria es todos esos eventos que puedes contar. En que dirás, pues imagínense que yo estaba, no sé, sin empleo, estaba en una angustia terrible, llevaba meses, la situación de la casa espantosa. Óigame, y el Señor una noche en un sueño me mostró, y exactamente lo que me mostró sucedió 3 días después. ¡Wow! Yo pude ver al Señor supliendo. Óigame, esa experiencia es parte de tu gloria, porque conociste de Dios y experimentaste a Dios. Entonces eso es muy valioso. Muy valioso, porque muchas veces, por no tener este concepto claro de que esa es nuestra gloria, seguimos con la vieja mente pensando que la gloria del hombre es tener bienes. Y entonces, aunque Dios se está revelando a tu vida o se ha revelado a tu vida, tú sigues sintiéndote infeliz, te sigues sintiendo un ciudadano de tercera, te sigues sintiendo una persona pues allá de las menos. Oye, ¿por qué? Porque estás midiéndote con el patrón del mundo, que consiste en que la vida son bienes, en lugar de medirte con el patrón de Dios. ¿Cuál es el patrón de Dios? Gloríate en que me conoces y me entiendes. Y tienes que ver eso valioso, superior a lo que son los bienes de este mundo. Y entonces empiezas a verte como una persona segura,
una persona llena, una persona satisfecha. La gente siente eso. Entonces muchas cosas en las que Dios se ha revelado a tu vida, tú no le has dado ese valor. Aún lo tienes allá como algo, sí, que Dios algún día me habló. Pero, oye, eso no lo tomes así tan ligero. Eso no es así tan devaluado. Por favor, esa es tu gloria. Es la gloria de Dios en tu vida. Y eso es un proceso que Dios tiene que hacer. Que estemos cada día dándole más y más valor a ese hecho de que Él se haya revelado y se siga revelando a nosotros. Es tu gloria. Por eso cuando una persona está contando todos esos eventos de su vida en los cuales recibió una revelación, una manifestación de Dios, oye, esa persona está hablando de la gloria que Dios le ha dado. Y eso no se compra con plata. Habrá personas que pudieran tener el dinero del mundo. A Dios no lo compran para que Dios les dé una revelación. No lo compran. En cambio a ti, que no tienes a lo mejor un peso en el bolsillo, oye, Dios te está hablando, se está revelando, es tu gloria. Bueno, entonces, miren lo hermoso de lo que Dios va haciendo. Entonces nos está salvando. Ya mis valores no son los valores del mundo, mis valores son los valores de arriba, la revelación, el conocimiento, el entendimiento que estoy obteniendo de Dios, dado por Dios mismo a mi vida, por pura gracia. Bueno, entonces, salimos después de gran clamor, nos libra de la amargura, nos enseña qué es recibir la revelación de Jesucristo en nuestra vida, y en cualquier momento también Él nos viene a enseñar acerca del bautismo en agua. Entonces nos muestra que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir, se va con todos sus ejércitos detrás de ellos, quiere volverlos a esclavizar, capturarlos, pero viene Dios y le ordena a Moisés que simplemente con la vara que le dio de poder, ordene que se abra el mar Rojo se abre, pasa el pueblo de Israel como por tierra seca, los egipcios se van detrás de ellos a través de esas dos grandes paredes de agua, y Dios hace que el mar se cierre, y nos dice que no quedó un solo soldado egipcio. Nunca más el pueblo de Israel volvió a ver un soldado del ejército egipcio. O sea, ese pasar por el agua es un bautismo en agua que Dios dio a todo el pueblo de Israel. Y existe también para nosotros hoy en día el bautismo en agua. Es más, después de que ellos pasan por el Mar Rojo, 47 días después de pasar el Mar Rojo, 47 días después de su bautismo en agua como pueblo, llegaron frente al monte Sinaí. Allí esperaron 3 días purificándose, 50 días, y viene la entrega de parte de Dios, de las instrucciones de Dios para su novia, un pacto de noviazgo, un pacto de futuro matrimonio. Si entendemos esa historia, entendemos nuestra historia, porque esa historia que Dios nos da a través del pueblo de Israel es una historia profética. O sea, Dios estaba mostrando a través de ellos qué haría con el mundo entero, y ahí estamos nosotros diciendo, aquí estamos, somos parte de ese mundo. Si entiendo su historia, entiendo mi historia espiritual, por eso es tan importante. Bueno, ese bautismo en agua equivale a lo que Dios estableció en el tabernáculo que después levantó Moisés en el desierto. O sea, Dios quiso tener una tienda, una tolda, con un diseño especial y con elementos cada uno muy especiales que Dios le dio a Moisés. Pero Dios quiso tener un lugar en el cual Él pudiera morar entre el pueblo, estar tan cerca de ellos como estar entre ellos. Y lo primero que se encontraba en esa tienda de encuentro de Dios con el ser humano era el altar del sacrificio, o sea, un gran altar, era una gran hornilla donde los sacerdotes ponían a quemar todos los animales sacrificados que traía la gente, animales que traía por el pecado. Y sabemos, como dice la Escritura, que los animales puestos en medio de ese gran fuego eran consumidos totalmente, o sea, toda la carne se volvía ceniza, y eso era señal de que Dios había aceptado el sacrificio. Si quedaba algo de carne cruda sin volverse ceniza, sin quemarse, el pueblo podía decir, Dios no aceptó ese sacrificio, estamos en problemas con el Señor. Allí quemaban entonces lo que era su ofrenda por el pecado. Después de ese lugar de sacrificio por el pecado, encontraban la fuente del agua con un espejo en el fondo, de modo que el sacerdote, para
caminar hacia el lugar santísimo, dentro de ese tabernáculo, dentro de esa tienda, tenía que lavarse las manos, y al agacharse para lavar sus manos, como la fuente tenía al fondo un espejo, podía verse a sí mismo. La palabra de Dios, cuando tú te pones frente a la palabra a leerla, ¿qué haces? Sí, la palabra te está lavando, pero tú te estás viendo frente a la palabra diciendo, esto no lo hago, esto lo quebranté, oh, este era yo, oh Dios, esto me pasó a mí. O sea, te estás viendo a ti mismo. Una vez que el sacerdote lavaba sus manos y veía su cara, él podía entonces entrar al lugar santo. Y después de pasar por el lugar santo, que tenía una serie de elementos, podía entrar solo el sumo sacerdote, que era el sacerdote de la nación. Eso es lo que significa sumo sacerdote. Era el sacerdote que representaba a toda la nación ante Dios. Jesús es el sumo sacerdote de la humanidad. Él representa a la humanidad como sacerdote ante Dios. Y el único que podía entrar al lugar santísimo solo una vez por año era el sumo sacerdote. Hoy en día nosotros podemos entrar al lugar santísimo y es lo que Dios anhela y está esperándonos. Pero observen que para poder llegar a ese lugar santísimo, lo primero que había que pasar era el altar del sacrificio. Y hoy en día, ¿cómo es que nosotros podemos pasar por ese primer elemento que es el altar del sacrificio? O sea, muerte. ¿Cómo lo hacemos? A través del bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es la manera de identificarme con la muerte de Jesús. Y es la manera de decir, aquí estoy muerto y me ofrezco a ti, Señor. Me entrego a ti. Que el fuego de tu espíritu deshaga en mí, vuelva a ceniza todo lo que es pecaminoso en mi vida. Entonces, el bautismo en agua es ese paso dentro de la salvación que Dios nos da para que podamos entrar a comunión con Dios. ¿Y la comunión qué es? La gloria. ¿Se acuerdan que les he dicho? Lo que Dios te revele es la gloria de Dios para tu vida, es tu gloria, es lo que Dios está poniendo en ti. Entonces, el bautismo en agua es la manera de expresar, yo también quiero morir, yo también participo de la muerte de Jesús. Él fue como aquella víctima voluntaria, sin mancha, totalmente aceptada por Dios, pero yo quiero juntamente con Él morir, yo no quiero estar en esa vida de pecado. Entonces el bautismo es ese primer paso, grande y poderoso para entrar a esa comunión con Dios. Quiero entonces que miremos algunos elementos de ese bautismo en agua para que tú lo revises y para que vayas obteniendo y atesorando todo esto, porque vendrá un día en que tendrás que bautizar a muchos. Habrá gente buscando, oye, necesito y quiero encontrarme con Dios, necesito urgentemente a Dios. Usted es cristiano, enséñeme, ¿cómo le hago? Y ese día dirás, me acuerdo que nos enseñaban sobre esto. Y Dios sacará de lo que recibas y has recibido durante todo el tiempo sobre estos temas. Vamos a revisar primeramente Romanos capítulo 6, para que me acompañen. Vamos a hacer un recorrido sencillo, enfatizando pues lo que el Espíritu tiene para que almacenemos y que no se vuelva una enseñanza muy compleja, sino que queden algunas cosas claras. Siempre que uno enseña debe cuidarse de observar aquello que dice que entre menos, más. Entre menos, más. O sea, entre menos conceptos demos, más profundo y más claro pueden quedar los pocos conceptos que tú estés dando. Y a veces uno peca de querer dar mucho y al final hace que la persona no pueda recibir mucho. Romanos 6:6. Vamos entonces a leer desde Romanos 6:1. ¿Listos? Romanos 6:1 en adelante. ¿Qué dice allí la Escritura? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y observen que aquí está hablando de un bautismo muy específico. ¿Cuál es? Bautizados en Cristo Jesús. Vamos a ver que la palabra habla de bautismo de Juan, bautismo en agua, bautismo de Juan. Habla del bautismo en Cristo Jesús. Y son cosas bien
diferentes y que hay que entender para que puedas también ayudar a otros. Entonces, aquí lo que vemos es que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, estamos ahí frente al altar del sacrificio, en nuestro camino de salvación que nos quiere llevar a tener comunión con Dios, a que vivamos en el lugar santísimo como sacerdotes. ¿Qué es bautizarse? Bautizar significa sumergir. Bautizarse significa asociarse. Entonces, cuando decimos que me bautizo en Cristo Jesús, significa que me asocio con Él. Y es una sociedad en la cual cada uno de los asociados pone todo. Es una sociedad interesante. Jesús puso todo, aún el ser Dios. Él lo dispuso, ¿cierto? Para poder bajar, ¿qué hizo Él? Se despojó de ser Dios. O sea, Él todo lo puso para poder darnos salvación. ¿Y qué espera Él de nosotros para que seamos asociados a Él? Que nosotros pongamos todo. Es asociarme 100 a 100. Todo de allá, todo de acá. Eso es bautizarse. Bautizarse significa unirse con. Es unirme con Él. Si Él murió, yo me uno a esa muerte. Yo también quiero participar de esa muerte. Eso significa bautismo. Entonces aquí volvamos a leer. Sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que nos hemos asociado, los que recibimos el todo de Él y ponemos el todo de nosotros, que somos uno con Él, los que hemos hecho eso, hemos sido bautizados también ¿en qué? En su muerte. Entonces el bautismo en agua es algo absolutamente poderoso dentro del proceso de salvación de nosotros. Ahora, observen que hablar de Cristo Jesús es hablar de ¿qué? De muerte y de resurrección. Hablar de Cristo Jesús es hablar del ungido. Cristo significa ungido. Israel esperaba un rey cuya unción, o sea, cuya presencia de Dios sobre él fuera tan poderosa, tan grande, que ningún enemigo permanecería en pie delante de él. El ungido tiene que ver con ese aspecto, que la presencia de Dios en ese que era el ungido era tan poderosa que ningún enemigo podría permanecer en pie delante de él. O sea, cuando hablamos del ungido hablamos de algo muy poderoso. Pero para ser ungido, recuerden, él tuvo que tener naturaleza de cordero. O sea, la naturaleza de él como cordero debe ser nuestra naturaleza. Y la naturaleza de cordero significa que él se desprendió de su propia voluntad. Él no quiso hacer su voluntad, sino que él dispuso que su voluntad haría la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de él la subordinó a Dios. Y esa es la naturaleza de cordero que Dios desea que haya también en nosotros. Su presencia es eso. Si nosotros subordinamos, ponemos nuestra voluntad al servicio de la voluntad de Él, en nosotros estará el ungido. Habrá unción, habrá la presencia de Dios. Si no mantenemos esa naturaleza corderina, la presencia de Dios no estará en nosotros. Eso es muy importante. Entender esto creo que es algo que da claridad a la vida cristiana diaria. Tú no puedes esperar que el ungido se manifieste en ti a menos que consciente e intencionalmente te mantengas en una naturaleza corderina. Amén. Uno conoce personas que dicen, yo voy a la iglesia. En estos días Charo y yo oíamos a una persona que conocemos tiempo atrás y nos decía, yo los domingos que voy a mi reunión de mi congregación, yo me engalano con mi marido, nos ponemos bien titinos, vamos a nuestro culto, que es en la tarde, finalizando la tarde, y de ahí nos vamos para la discoteca porque nos fascina bailar. O sea, a ratos subordinamos nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Pero también hay otros ratos en los cuales nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la naturaleza corderina y vamos a ¿qué? A hacer lo que son mis propios deseos, lo que es mi propia satisfacción, a mi manera. O sea, la naturaleza corderina no permanece, es algo que es intermitente, un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no. Y todos comenzamos quizá de esa manera.
Y poco a poco el Espíritu Santo con su disciplina va a hacernos entrar a que permanezcamos siempre con nuestra voluntad sujeta a Dios, preguntando: Dios, ¿esto es lo que tú quieres? Y seguro que la palabra de Dios va a ser usada por el Espíritu Santo para disciplinarnos, para decirnos: no, eso no es lo que Dios quiere, su palabra dice. Entonces necesitamos esa disciplina del Espíritu Santo. De manera que nosotros entonces estamos identificándonos con Cristo a través del bautismo en su muerte. Estamos ahí muriendo a nosotros mismos, disponiendo nuestra voluntad para estar bajo la voluntad de Dios. Entonces estamos ya hablando que estamos caminando en Jesucristo, estamos aprendiendo a caminar en Jesucristo. Muy bien, ese bautismo en agua tiene algunos elementos muy interesantes y quiero que miremos 1 Corintios en nuestro recorrido, que no es muy largo. 1 Corintios, y vamos al capítulo 1. Dice allí, verso 23, 1 Corintios 1, 23. Dice allí: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La cruz, la muerte de Cristo, nuestra muerte en esa cruz, es algo absolutamente central en la vida del cristiano verdadero. No podemos hablar de vida cristiana verdadera sin tener en cuenta en todo momento lo que es la cruz. Cuando nosotros oímos evangelios donde nos hablan de prosperidad, de muchas otras cosas, de liberación, etcétera, sin mostrar la cruz como el elemento central para que Cristo more en nosotros como ungido y pueda derrotar a todos los enemigos que queramos, pues ese evangelio es un evangelio falso. Entonces aquí Pablo está diciendo: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, en el verso 22, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, siempre el Cristo que Dios nos presenta en la Biblia es un Jesús, es un Cristo que puso su voluntad para hacer la voluntad de Dios. La cruz, se negó a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, Cristo y la cruz van absolutamente ligados. Quien los desligue se pone en problemas y va a meter a la gente en problemas si le predica algo como eso. Y dice acá: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La cruz es poder y es sabiduría. Si tú la quitas el poder y no hay sabiduría. Habría solo cosas de hombres. La cruz es el altar. La cruz es ese altar del sacrificio. Es ese primer paso hacia el lugar santísimo. Sin cruz no puedes entrar. No puedes saltarte una de esas etapas, ¿de acuerdo? Necesariamente tienes que pasar y mantenerte mirando a la cruz. Muy bien, 1 Corintios 2.2 en nuestro recorrido. 1 Corintios 2.2, ahí casi enseguida. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, vemos que en toda la doctrina de los apóstoles, la cruz, la muerte, el altar del sacrificio están como un centro, un enfoque completo, siempre mirando a ello, para que no nos perdamos y podamos caminar hacia la salvación total que Él tiene. Gálatas, por favor, vamos en nuestro recorrido. Gálatas 5:24. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice lo siguiente, Gálatas 5:24. Dice allí: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado, otra vez aparece la cruz, la carne con sus pasiones y deseos. Bautizarse significa tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que estoy tomando? Ahora, una decisión no tiene que ver necesariamente con lo que sientes. Una decisión es una cuestión de la voluntad, no del sentimiento. ¿Y en qué consiste esa decisión?
Esa decisión consiste en: yo quiero no estar sirviendo a la carne con todas sus pasiones y deseos. No quiero eso. Yo quiero separarme de esa vida. No quiero esa vida en mí. Puede que sea placentera, me atrae mucho, me parece deleitosa, pero no la quiero en mí. Entonces fíjate que aunque tu sentimiento sea de gratificación, la decisión es: no quiero esa vida en mí, yo quiero una separación definitiva. Entonces al bautismo hay que ir con esa decisión. No quiero más estar en lo que he caminado todo el resto de mi vida antes de saber que Dios quiere salvarme de esa esclavitud, a todo deseo, a todo instinto, a toda pasión, viviendo para hacer lo que se me viene en gana, lo que se me antoja. No más eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha causado daño, he causado daño a otros, me ha traído tribulación, mi vida ha sido un desastre, mi vida es un fraude, no he logrado edificar nada que sirva, no quiero esto. Entonces en el bautismo hay que tener esa decisión: no quiero más esto, yo no quiero servir más a la carne. Es bien importante. ¿Por qué? Porque yo anhelo es caminar con Dios. Yo quiero es que mi voluntad haga la voluntad de Dios. Yo quiero es agradar a Dios, que me está dando una salvación tan grande. Eso es el bautismo en agua. Es una decisión de separación total. Entonces volvamos a leer lo que dice allá, Gálatas 5:24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una decisión, es la voluntad. Así tus sentimientos todavía sigan siendo de que eso es muy apetitoso. Estábamos en la cárcel con Aleso ayer. Hay un muchacho que nació en Australia, vivió 20 y pico años en Australia, luego sus padres se fueron para Francia. Entonces habla inglés y habla francés. Y está allí pagando 2 años por narcotráfico. Le quedan como 6 meses, nos dijo algo así, ¿no? Y entonces dice, le presento le digo: vea, te presento a Alessandro. Alessandro habla inglés. Y pues claro, él feliz de tener a alguien que hablara en inglés con él. Entonces dentro de la conversación dice: ¿y ustedes qué hacen acá? Entonces Alessandro dice: yo estoy enseñando acerca de adicciones, al alcohol, a las drogas, al sexo. Y cuando dijo sexo, los ojos se le alumbraron, se le pusieron grandotes, redondos, y dijo: no, es que eso es muy deleitoso, eso es muy sabroso. Entonces le dije: oye, creo que tienes que ir a la conferencia de Alessandro. Entonces debemos estar dispuestos a sacrificar eso, no más eso, por deleitoso que fuere. Debemos tener esa decisión cuando vamos al bautismo en agua. Gálatas 6:14. Entonces estamos tomando como unos elementos importantes de lo que es el bautismo en agua, ¿ok? Dice allí, Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra gloria? Oiga, conocer y experimentar la cruz. Eso es parte de la gloria nuestra. Eso es glorioso. El que uno sea librado por el Señor de todos esos apetitos, de toda esa vida tan desordenada. ¡Wow! Eso es gloria para nosotros. Y tienes que mirarlo así y aceptarlo así, es gloria. Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Uno tiene que ir al bautismo en agua con esa decisión igual, es una decisión. Así como no quiero la carne con todos sus deseos, tampoco quiero el mundo. ¿Qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria vana de la vida. ¿Cuál es la gloria vana de la vida? Que la vida consiste en tener cosas. El éxito se mide es por plata en los parámetros del mundo. ¿Cuánta plata hiciste? Esa es tu medida. Yo viví en un mundo de empresarios donde siempre se estaban comparando. No, el dueño de tal transportadora, el capital del hombre son 50.000 millones de pesos. Y el tipo decía: no, pues yo estoy en nada, apenas voy en 10.000. Y el otro decía: sí, pero Mengano logró 80, el tipo va muy bien. ¿Cuál era la medida de gloria a ellos? ¿Cuánta plata has hecho? Y aquí estamos viendo que nuestra gloria consiste ¿en qué? En que yo voy al bautismo en agua diciendo: yo voy al bautismo porque quiero que el mundo muera para mí. Y no solo quiero que el mundo muera para mí, si el mundo muere para mí no me va a estar fastidiando, sino que además yo quiero morir para el mundo. O sea que aunque el mundo existiera o se volviera a levantar, yo sigo midiéndome de acuerdo a la gloria de Dios, no de acuerdo a la gloria del mundo. Entonces el bautismo en agua son decisiones increíbles. Quiero separación de carne, quiero separación con el mundo. Eso es algo muy poderoso.
Hechos 2, vamos al verso 37. Y encontramos cómo es que la gente en el Nuevo Testamento se bautizaba. Hechos 2:37. ¿Estamos? Allí vemos a Pedro dando esa gran prédica, ese gran discurso cuando han recibido el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés. Él les muestra que Jesús el Cristo que ellos habían crucificado era el ungido de Dios. Y entonces allá en el verso 37 del capítulo 2 leemos esto: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Oiga, nosotros crucificamos al Cristo, al ungido. Nosotros no pudimos ver que Él era el ungido, no creímos en Él y lo hemos crucificado. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces, ¿qué le responden Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es bautizarse en el nombre de Jesucristo? Muerte y resurrección. Muerte significa naturaleza de cordero. Muero a mí mismo, muero a hacer mi propia voluntad, satisfacer mis propios deseos. Estar cautivado por el mundo. Bautizarse en Jesucristo significa bautizarse en muerte, significa bautizarse en resurrección, significa unirse, asociarse a la naturaleza de cordero. Eso significa unirse a Cristo. Recuerden que bautismo es unión, pero no es una unión simplemente de palabras. No, estoy unido a Jesús, no. Unirse a Él significa que tú vives con la misma intención, con la misma mentalidad. Mi voluntad vive y existe y la quiero para que esa voluntad mía haga la voluntad de Dios, no lo que a mí se me antoje. Cuando yo estoy viviendo de esa manera, estoy unido a Jesús. Él y yo somos uno solo. Porque es que a veces lo tomamos de una manera como teórica, ¿no? Yo me bauticé, soy uno con el Señor, pero estoy viviendo de cualquier manera. ¿Sí entienden? Y eso es lo que mucho cristiano vive. ¿Y por qué lo vivimos? Porque quizá no hemos tenido entendimiento de lo que fue el bautismo en agua y lo que significa. Muy bien. Hechos 8:12. Vemos que se está predicando el Evangelio en Samaria, hay grandes señales, hay grandes conversiones. Y entonces Felipe va allí a Samaria, él predica. Y en el verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Oiga, Felipe predicaba la naturaleza de Jesús, Felipe predicaba que era el Cordero de Dios, Felipe predicaba el Hijo de Dios que complace al Padre y es el único que lo complació, complace y complacerá. El Hijo de Dios, Jesucristo, su naturaleza consiste en que Él puso su voluntad con un solo propósito: hacer la voluntad de Dios, agradar al Padre. Él es el Cordero de Dios. Él estaba predicando eso. Fíjense que eso no es lo que nos predican con frecuencia. No predicamos a Jesucristo, predicamos es a las personas. Tú tienes problemas, el Señor te ayuda, el Señor te salva. Pero no estamos diciendo: óyeme, hay uno que satisfizo a Dios enteramente. Y Él, si nos ponemos de acuerdo con Él, si nos unimos a Él, nos va a salvar también. Pero unirse con Él significa que tú dispongas tu voluntad a hacer la voluntad de Dios, no lo que se te venga en gana. Le estamos predicando la naturaleza de Jesucristo. Eso predicaba Felipe. Y predicaba además el reino. O sea, óyeme, si yo me uno a Jesús, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el que tiene ahora el reino. Jesús es al que Dios estableció como dueño de todo y de todos. Y Él a través tuyo manifestará su poder y su reinado. Y entonces le decía: ¿qué hay que hacer para tener eso tan impresionante? ¿Qué le decían? Entonces aquí vemos a Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces el bautismo no tiene discriminación. De pronto una hermana oye esto y le dice al marido: oiga, ¿escuchó? Bautícese. ¿Y usted? No, yo soy mejor que usted. Aquí el problema es usted, vaya, bautícese. Ajá. No, el bautismo es para hombres y mujeres. Todos los que queramos caminar con Dios necesitamos pasar por el altar, por la cruz, por el bautismo en agua. Muy bien, ¿seguimos? Hechos, ahí enseguida de los versos 14 a 17. Dice allí: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oiga, aquí salió algo nuevo. ¿Qué es? Pedro y Juan llegan allá a Samaria y encuentran que la gente se bautizó en el nombre de Cristo. O sea, decían, ok, Él es el Señor, Él es el dueño, yo dispongo mi voluntad, como Cristo lo hizo, a hacer la voluntad de Dios. Voy a vivir para agradarlo a Él, haciendo lo que a Él le agrada, lo que la palabra establece. Ellos estaban claros en eso, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron estos apóstoles? Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué significa la imposición de manos? Entonces ustedes supongan que mi tocayo se ha bautizado. Él fue al agua y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Él tomó una decisión: no quiero saber nada del mundo. Puede ser muy atractivo, pero no quiero saber nada del mundo. Yo quiero que el mundo sea crucificado para mí mediante este bautismo y que yo sea sacrificado para el mundo. Yo no quiero ir para satisfacer la carne, es otra decisión que tomo. Yo quiero que esa vida que satisfacía la carne quede totalmente separada de mí mediante el bautismo en agua. Y este hombre se bautizó en Jesús y está con una actitud y un entendimiento claro. Y entonces le pregunto, tocayo, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Y él me dice, no, yo no tengo idea qué es eso. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Le decían a la persona, si usted aceptó el señorío de Jesucristo, aceptó su naturaleza, si tú quieres vivir como Él, poniendo tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, entonces, ahora Él es tu cabeza, Jesús es tu cabeza. Y para mostrar eso, para indicarlo, los apóstoles ponían su mano sobre la cabeza de la persona. La mano del apóstol, ¿qué significaba? El Espíritu Santo es ahora el que te gobierna. El Espíritu Santo es el que está ahora sobre ti, señoreando tu vida. Eso es la imposición de manos. Entonces muchas personas pueden decir, no he recibido el Espíritu Santo. Bueno, estás entendiendo hoy que si viene alguien que lo tenga e impone sus manos porque tú estás dispuesto, dispuesta, recibirás el Espíritu Santo. Amén. La imposición de manos tiene que ver con recibir el Espíritu Santo. Ahora, muchos pensamos, recibir el Espíritu Santo, pensamos es en poder, en hacer cosas espectaculares. Pero lo primero que el Espíritu Santo viene a crear en nosotros es la terrible necesidad, el terrible deseo de querer agradar a Dios en todo. Ese es realmente el Espíritu en nosotros. Porque muchos piensan, wow, recibir el bautismo para que la gente sea sanada, para que yo profetice, para que hable en lenguas, para que eche demonios para afuera. Wow, yo quiero bautismo en el Espíritu Santo. Error. El bautismo en el Espíritu Santo primeramente es para que Él ponga en mí una terrible, profunda hambre, necesidad, deseo de ¿qué? Voy a agradar a Dios, voy a hacer lo que Él dice, lo que Él me esté mostrando en su bendita palabra. Quiero vivir para agradarlo a Él. Él es mi cabeza, Él me va a disciplinar, Él me va a guiar, Él me va a decir cuando estoy fuera de. Entonces, hola, qué bueno, o sea, eso de recibir el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver o está ligado al bautismo en agua. En el bautismo en agua estoy haciendo la decisión, pero mediante la imposición de manos se vuelve una realidad que el Espíritu está ahora gobernando mi vida. Vamos por favor, Hechos 8:26, en el mismo capítulo. Hay un etíope que va en su carruaje, él es siervo de un reino importante, va en su carruaje leyendo Isaías, no entiende nada de lo que está leyendo, y de pronto el Espíritu Santo había arrebatado a Felipe, lo tomó y lo trasladó a través del espacio y del tiempo y lo puso allí donde estaba el hombre leyendo, y le explica qué eran las porciones que estaba leyendo de Isaías. Y cuando el hombre entiende, entonces en el verso 36 de Hechos 8 dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué vemos aquí? Las personas entendían quién era Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Aquel
que decidió que su voluntad estuviera dispuesta solo para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. O sea, tomó una actitud de cordero, renunció a sus derechos, renunció a sus perspectivas, renunció a sus propios planes, iniciativas. Este eunuco entendió quién era Jesucristo y dijo, yo creo en ello, yo quiero ser como Él, yo lo quiero a Él. ¿Qué impide? ¿Cómo le hago? Bautícese en agua. E inmediatamente encuentran agua, allí se bautiza. No necesitaba un curso de 3 meses. Oye, este hombre hizo el curso, no sé, media hora. Era su corazón, entonces quiero que tengan como esa practicidad. No es una cosa tan complicada, pues. Muy bien. Quiero entonces dejar hasta aquí con esos elementos, que creo que son suficientes para uno decir, wow, qué importante poder. Entonces, como ustedes ven, el bautismo en agua es algo absolutamente poderoso. Muchas veces lo hicimos, o cuando lo hicimos, quizás lo hicimos de una manera muy superficial. Otros lo hicimos y hemos experimentado todo lo que el bautismo nos dice que tiene, pero necesitábamos tener cada vez más claridad para compartir a otros, ¿no le parece? Si las personas fueran al bautismo con este entendimiento, wow, yo creo que habría un cristianismo diferente, no un cristianismo tan light, porque lo que le da peso realmente al cristianismo es la cruz. Romanos 6, leamos los versos que nos faltan. Íbamos en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, muerte, altar, separación total, y veremos realmente que esa vida se va manifestando en nosotros, que es una verdadera salvación. Bueno, entonces vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por esta noche, gracias por salvación tan grande, gracias por un plan tan maravilloso, gracias por indicarnos el cómo podemos acceder a una obra tan grande a favor nuestro, bendito Padre. Gracias, Señor, por hablarnos mientras dormimos. Háblanos a todos acerca del bautismo en agua. Confírmanos, revélanos, acláranos conceptos, para que cuando estemos ministrando y sirviéndote en presencia de otros que quieran la salvación tuya, podamos darles elementos sencillos, claros, pero con profundidad, oh Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor amado, bendito eres, oh Dios de gloria. Gracias por las personas que ya lo han decidido, seas tú también revelándote en esta noche para ellos, oh Dios. Revélate mañana, Señor, y pedimos que a todos y cada uno de ellos también les sea dado tu Espíritu Santo para que puedan entrar en comunión contigo, Señor amado. Y te damos gracias. Gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Quiero pedirte, cierra tus ojos, hagamos un ejercicio muy sencillo. Cierra tus ojos y quiero que te devuelvas al día en que realmente conociste al Señor. A ver, haz memoria, ¿cómo fue ese día? Haz memoria, ¿cómo estabas? No sé, la angustia, la decepción, la impotencia, la debilidad, el llanto, la tribulación en que te encontrabas. No sé, recuerda ese día. Recuerda lo que experimentaste después de haber invocado al Señor. Y démosle gracias, digamos en nuestro corazón, Señor, gracias por aquel día en que me rescataste. Piensa en la familia más cercana. Piensa siquiera en uno de ellos que fue rescatado por el Señor. Piensa el día que te compartieron que habían conocido del Señor y que podías ver la presencia, el cambio en sus corazones hacia el Señor. Y digámosle gracias, Señor, por lo que hiciste por fulano, por fulana, por haberla rescatado y haberte manifestado a él, a ella. Piensa en algún milagro que Dios hizo en tu vida.
desde que lo conociste hasta el día de hoy, que fue un verdadero milagro, que tú podrías exclamar, solo Dios, esto no lo pudo haber hecho un ser humano, solo Dios pudo haber hecho esto en mí o para mí, y darle gracias Señor, gracias. Piensa cuántas veces te has estado sintiendo lejos del Señor, y algo hizo Él que te volvió a acercar, que te volvió a llamar, que te volvió a poner tan cerca de Él. Y démosle gracias en esta noche. Gracias, Señor. Cuántas veces tu fe ha tambaleado, pero algo hizo Él para volver a fortalecer tu fe y que estuvieras nuevamente cerca de Él. Y digámosle gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre de Gloria. ¿Cuántas veces has encontrado en la palabra al leerla una respuesta, una explicación, un entendimiento, y que puedas decir gracias por esa misericordia por la cual me has revelado de tu corazón en la palabra? Señor, gracias. En esta noche queremos declarar que la salvación que nos has dado es tan grande, absolutamente gratuita, nacida y originada en el puro amor que has tenido para con nosotros, para con cada uno. Queremos darte gracias. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el conteo de tiempos, estábamos en tu corazón, amado Dios. Te damos tantas gracias en el día de hoy. Gracias por la grandeza de tu corazón para con cada uno de nosotros. Gracias por tu infinita compasión para con el ser humano. Gracias, oh Dios, porque cuando estábamos como enemigos tuyos en nuestra mente y en nuestro corazón, fuiste a la cruz por cada uno, Señor. No entendemos tanto amor, oh Dios, pero lo hiciste. Y hoy te damos gracias, gracias. Gracias por haberte revelado a cada uno, a cada una. Y gracias por la revelación progresiva que esperamos de ti en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia hoy en medio de nosotros en esta reunión. Nos declaramos reunidos en el nombre de Jesús, el Cristo, tu Hijo amado, el único que te satisfizo y satisfará y te satisface completamente, Señor nuestro. Gracias por Él. Gracias porque Jesús es nuestra vida. Y si Él es nuestra vida te es agradable hoy, Señor. Bendito seas, bendito seas. Deseamos que estés hoy en medio de nosotros, Señor Jesús. Deseamos que tú como sacerdote y príncipe de pastores toques nuestra vida, toques nuestra mente, nuestro corazón. Dios de gloria, que hoy salgamos con algo más de luz, de entendimiento, con algo más de amor para contigo, con algo más de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta reunión sea única entre tantas reuniones, que este día sea único, te lo pedimos, Señor, y te damos tantas gracias. Gracias por lo que estás haciendo por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por los descendientes, oh Dios, nuestros. Gracias porque tú estás enviando avispas al futuro de cada uno de ellos, circunstancias mediante las cuales estarás echando fuera todo enemigo, toda circunstancia adversa, y estás preparándoles como buen pastor que eres, un futuro, Señor amado. Gracias, gracias, bendito Señor. Gracias porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán notables en medio de las naciones, en medio de los pueblos, y las gentes al verlos dirán: estos son escogidos de Dios, estos son escogidos de Dios. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu obrar hoy, con misericordia, Señor, por todo mortal. Gracias por revelarte a cada uno, a cada quien, por revelar a tu Hijo a cada persona. Oh Dios de gloria, gracias. Compadécete hoy, te lo pedimos, de la ceguera, de la pobreza, de la desnudez espiritual en que hemos vivido, en que vive cada caleño, Señor amado. Compadécete hoy de la desventura de cada quien, de la miseria de cada quien, Señor. Dios de gloria, por tu misericordia y por la gracia tuya, danos colirio, que
limpie nuestros ojos y podamos ver las demandas tan simples tuyas, oh Dios, para poder tener relación contigo. Dios de gloria, danos ropas blancas para que no sea descubierta la vergüenza de nuestra desnudez. Danos oro refinado como con fuego. Danos fe probada, Señor amado. Ese es el oro verdadero, eterno, Señor. Te damos gracias, gracias. Gracias por derramar tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tener puertas abiertas en los cielos hoy para nosotros. Sabemos que Jesús es esa gran casa de Dios. Él es como el lugar santísimo en donde la presencia del Padre mora. Sabemos que sobre Él los cielos permanecen abiertos y ángeles suben y bajan, ejecutando lo que tú has decretado para la tierra, Señor de gloria. Hoy declaramos y agradecemos cielos abiertos sobre nosotros, cielos abiertos para esta ciudad. Hoy declaramos que tu presencia libera, limpia los aires, oh Dios, de toda tiniebla, de todo gobernador y principado del mal. Bendito seas por lo que obras hoy, Señor, para la ciudad. Y te damos gracias por lo que obras para cada uno, para cada familia representada aquí, oh Dios, para cada congregación, oh Dios, por lo que obras hoy para lo que es el cuerpo tuyo en esta ciudad, en la nación y sobre las naciones de la tierra. Gracias, Padre, porque la obra que comenzaste la completarás. La completarás, amado Dios, la perfeccionarás y te damos gracias por ello, Señor. En esta noche queremos alabarte con gratitud, oh Dios, y queremos poner en nuestras manos nuestro corazón. Y al levantar nuestras manos estamos ofreciéndote el corazón, oh Dios. El único que podemos rendirte hoy, entregarte nuestro corazón para que obres en él y lo lleves a la semejanza del corazón de Cristo, bendito Padre. Gracias, gracias en este día. Cuán bueno eres, Señor, cuán grande eres. Danos ojos para ver la grandeza de tu amor, la grandeza de tu salvación, la grandeza de tu poder, de tu dominio. Oh Señor de gloria, gracias, gracias por lo que estás obrando en todo y en cada uno. Bendito sea Dios de gloria por los siglos de los siglos. Oh Dios, nos ponemos en pie para rendirte honor. Nos ponemos en pie para darte honor a ti en esta noche, Señor, y darte gracias. Gracias, gracias, oh Señor, bendito seas. Gracias, Señor, alzamos a ti nuestras manos como tierra sedienta de tu espíritu, de tu presencia, de tu obrar, de tu poder, de tu voz, de tu enseñanza y revelación para cada uno de nosotros, del entendimiento, bendito Dios. Oh Padre de gloria, gracias, 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 Señor. Derrama de tu Espíritu Santo a través de las puertas abiertas que hay en los cielos hoy para con nosotros, Señor amado. Derrama de tu Espíritu sobre esta ciudad. Derrama de tu Espíritu sobre la familia nuestra que aún no se ha rendido a ti. Derrama de tu Espíritu, amado Dios, sobre todo líder. Derrama de tu Espíritu sobre todo hombre, cabeza de hogar. Derrama de tu Espíritu sobre toda mujer, oh Dios, que esté llevando adelante un hogar, oh Dios, sin la presencia, sin la ayuda, sin el soporte de un varón, Señor. Oh Señor, hoy te levantamos y te invocamos como el padre de huérfanos y el protector de viudas, bendito Señor, gracias. Fortalece a cada mujer, oh Dios, guíala, Señor amado, provéela, protégela, amado Dios. Y te pedimos, sé padre de cada huérfano en esta ciudad, Señor amado. Enseña, habla, oh Dios, guía. Por favor, Señor, forma a cada quien, oh Dios. Revélate a cada uno. Dile a cada huérfano, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, yo soy tu Padre. Y dales la visión a cada joven, Señor amado. Dales el propósito para el cual los trajiste a existencia sobre esta tierra, Señor amado. Dales identidad a cada joven, Señor amado. Que los jóvenes, oh Señor de gloria, tengan visiones. Que los ancianos tengamos sueños. Que los niños, oh Dios, profeticen y les des a conocer cuál es tu mente, Señor amado. Te lo pedimos. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor amado. Oh Dios, restaura todo lo que los imperios, gobiernos, sistemas en el pasado han quitado, han robado, han saqueado, Señor amado.
Oh Dios, todo lo que han saqueado los imperios del pasado, babilónico con su confusión, oh Dios. Todo lo que ha saqueado los imperios sirios sobre esta humanidad, oh Dios. Todo lo que ha saqueado el imperio griego, oh Dios, a través de filosofías, oh Dios, de doctrinas falsas, oh Dios, humanas, oh Dios de gloria. Pedimos que restaures todo lo perdido a través de lo que ese imperio ha puesto sobre esta tierra, oh Dios. Y pedimos que restaures todo lo que el imperio romano ha quitado, Señor de gloria. Y te damos gracias, gracias. Hoy declaramos el reino de Jesucristo sobre nosotros. Hoy declaramos la influencia, el poder, la realidad, la doctrina sana de arriba, oh Dios, proveniente de ti. La palabra incorruptible, Señor de gloria, es la que necesitamos. Y pedimos de ti en esta noche. Y te damos tantas gracias por ello. Gracias. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús.